a todos los que nos estáis escuchando hoy en directo y también a los que nos puedan ver en otra ocasión. Eh, Eduardo Toledo y yo escribimos un libro que tiene que ver quizás con algo que se va a poner en valor, especialmente en estos días y después, en esa nueva era post-crisis que vamos a vivir todos, que es el cómo pensar las organizaciones y el cómo gestionar las organizaciones con visiones distintas, con modelos distintos en función de ese cambio de creencias y de culturas que tienen que ver con pues los nuevos tiempos, ¿no? La nueva economía digital, la nueva sociedad, los nuevos valores, los nuevos principios. Y yo creo que ahora se está tambaleando todo eso, ¿no? Se está tambaleando eh, qué es lo importante de una organización, qué es lo importante de una empresa, qué es lo importante de las personas, qué es lo importante de la sociedad. Y en ese redescubrir cuáles son las nuevas raíces del liderazgo, yo creo que Talentocracia vuelve a estar como libro, como obra sobre la mesa, vuelve de alguna manera a cimbrear cuáles son los principios, las creencias, los valores que tenemos a nivel individual y a nivel colectivo. Y a partir de ahí yo creo que podemos establecer esta tarde un debate muy interesante y muy intenso en cómo son las cosas y en cómo deben cambiar o ser las cosas, ¿no? Eduardo, no sé si quieres contar un poco cómo nació el libro, la génesis de Talentocracia y qué es lo que contiene. Sí, no, yo simplemente antes de introducir, o sea, un poco de forma global, yo creo que ahora mismo hay el reto del ser humano a nivel global como tal, se resume en una frase que tenemos, por un lado, tenemos emociones del Paleolítico, tenemos organizaciones medievales y luego tenemos tecnología divina. Entonces dijéramos que lo que hemos hecho en este libro ha sido repasar los tres aspectos. Por un lado, hemos visto cómo la tecnología esa tecnología divina está evolucionando mucho más cada día y es la que nos está permitiendo en esta situación tan comprometida seguir comunicándonos, pero luego eso choca por un lado con las emociones, el que tenemos que gestionar las emociones interiormente, que no hemos hecho hasta ahora porque vivíamos de cara afuera y ahora tenemos que vivir de cara adentro. Y entonces esa parte de las emociones, y por eso en el libro hablamos mucho de que el cambio implicaba trabajar el liderazgo interior, que antes no queríamos, pero ahora en la situación actual es casi una obligación, nos viene impuesto, y luego también afectando a la forma de organizarnos, a la forma de ser liderazgo, ¿no? Porque en el fondo también hablamos mucho de liderazgo, que para mí el liderazgo es cómo tomamos las decisiones, ¿no? Y si quieres ahora cuenta un poco la génesis de ese viaje que hicimos juntos y a partir de ahí lo comentamos. Bueno, he perdido a Salva, si quieres lo sigo comentando. El viaje que hicimos juntos fue un viaje que hicimos a Santander y entonces a partir de ahí surgió la idea del libro. Salva me comentó pues un poco que estaba trabajando en nuevas formas de liderazgo que quería comentar y a partir de ahí lo trabajamos. El libro, dijéramos que tiene una primera parte que en la que revisamos todas las partes tecnológicas, cómo ha mejorado y ha cambiado en la última década absolutamente todo. Y luego hacemos ese viaje que os comentaba anteriormente, de ir hacia lo más profundo de cómo está cambiando las personas y a partir de ese cambio de las personas, hacer cambios también en las organizaciones. Al final, el libro da una pauta de cómo navegar o de cómo guiarse en estos nuevos tiempos y lo hacemos a través del planteamiento de 9 valores. A partir de aquí, simplemente hay dos cosas que están cambiando en este mundo volátil. Antes, el liderazgo quería controlarlo todo, quería tener todo prefijado y estudiado todo, y ahora como el mundo es completamente volátil, incierto, complejo y ambiguo, la única forma que tenemos de guiarnos es tener un punto de apoyo. Y ese punto de apoyo normalmente son los propios valores. Cuando tú sabes que tus valores, si está bien o está mal, es lo que te va a guiar. Y en ese sentido, el punto de apoyo que ofrece el libro para este tiempo son 9 valores para entender cómo está cambiando las cosas. Y lo segundo era en cuanto al liderazgo.
el liderazgo antes había un liderazgo único, una persona que era experta en un tema y entonces intentaba arreglarlo y se le llamaba experto, pero ahora llega una situación en la que no hay una única persona que sea capaz de tener todas las respuestas. De manera que ese liderazgo, que antes era único y muy jerárquico, se tiene que cambiar, por un lado, a un liderazgo participativo. Un liderazgo participativo significa que una persona pide opinión a todo el mundo y al final toma la decisión, o una evolución, una tercera diversión, es un liderazgo colaborativo, un liderazgo en el que entre todas las personas dan lo mejor que tienen, todo el conocimiento que tienen, y entonces de forma colaborativa y co-creando sirve ese liderazgo. De ahí viene un poco la palabra talentocracia, porque lo que ha existido hasta ahora era una meritocracia en la que tú ibas ascendiendo, dijéramos, en la pirámide jerárquica, si obedecías, si hacías lo que se esperaba de ti. Pero ahora, si haces lo que se espera de ti, lo único que vas a ser es una fiel copia. Y ahora lo que se espera de ti es todo lo contrario, es decir, que pongas toda tu creatividad, todo tu potencial en marcha. Y entonces eso es el talento único y don que cada uno tengamos, que lo sepamos hacer y lo pongamos a disposición de todo el mundo para que sea útil. Y entonces, cuando hay esa triple conjunción de tener una visión de lo que quieres, de ponerte a hacerlo y que sea útil para las personas, dijéramos, es lo que se significa la talentocracia. Bueno, Salva ha perdido la señal. Mientras la recupero, sigo hablando de este libro que, como dentro de unos minutos os va a aparecer en la parte de preguntas y respuestas, el enlace, por si lo queréis comprar, lo acaban de poner ahora mismo. También deciros dos cosas. Una, que hay dos formas de, si queréis hacer preguntas, podéis usar en la barra de abajo, hay una que pone preguntas y respuestas. Ahí, si queréis, podéis hacer algún tipo de preguntas sobre el libro, sobre lo que significa y sobre lo que queráis preguntar también de la situación actual. Y luego hay una parte también en la parte de chat, en cualquiera de las dos, si queréis, cuando terminemos de hablar, y si en este tiempo pues Salva se puede conectar, pues lo podréis usar. El libro, como veréis, pues bueno, estoy ahora un poco, lo he cogido en mis manos un poco para repasar el índice. Hablamos primero de la transformación que ha llegado con la tecnología. La tecnología es la que nos ha obligado a este cambio, pero luego a Salva le gusta mucho comentar que añadir una coletilla, es que la tecnología se reinventa con las personas. Somos las personas al final las que damos el uso a la tecnología. Eso ha tenido una influencia en la forma de trabajar de las empresas. Antes hacían productos y una vez que hacía productos se intentaba vender, y ahora se hace todo lo contrario. Es decir, se ve cuál es la necesidad que tienen las personas y a partir de la necesidad que tienen las personas se hacen productos específicos. Luego hay un tercer acto que lo llamamos, que es el viaje interior, que ahí explicamos cuáles son estos tres estilos de liderazgo que os comentábamos. Lo hacemos de una forma un tanto didáctica, pues un poco amena, para que la lectura sea entretenida. Y a partir de ahí venimos un poco, hay un modelo teórico para que veáis que esto no es tanto una disertación de cosas, sino que hay modelos detrás. Hablamos de los 4 cuadrantes que se tienen que incluir, de cómo al final lo que está de fondo, los comentaba los valores, pero lo que está de fondo hay necesidades y hay aspectos que son las creencias, los valores, que son sobre los que nos tenemos que apoyar en este momento. Y eso está en lo más íntimo y tenemos que trabajar. Y luego, en ese viaje interior, a mí me gustaría, porque ahora yo creo que es un buen momento, porque como ahora estamos, dijéramos, en casa, nos conectamos más de forma virtual o por otros canales con las personas, pero no nos podemos prácticamente tocar, no podemos quedar con un amigo al terminar de trabajar, a tomar un café, una cerveza y compartir, y tenemos muchos momentos de soledad. Entonces, en estos momentos de soledad nos cuestiona nuestra forma de ser. El ser humano
y esto lo contamos en el libro, dijimos que es como una cáscara. Normalmente vivimos en esa cáscara, en esa coraza, vivimos un personaje de cara al exterior y entrar dentro nos cuesta mucho. Y eso es por una razón, porque lo que hay, dijéramos que fuera de, dentro, hacia dentro de esa coraza, es lo que se llama la vulnerabilidad. Y entonces la vulnerabilidad es una parte que a muchas personas les da miedo entrar ahí. Lo primero porque no tenemos educación emocional y lo segundo porque entrar en la vulnerabilidad nos hace sentirnos indefensos, nos hace mostrar ante los demás lo que nuestras inseguridades. Yo a veces digo de forma un poco hablando, pues así, un poco en plata, que hay, y es para que lo entendáis, dentro es donde tenemos, dijéramos, toda nuestra, eh, pues nuestra mierda, por así decirlo. Y lo malo de la mierda, y perdonar que haya usado esta palabra, es que la mierda huele. Y entonces nosotros intentamos que no se vea, pero todo el mundo está viendo eso. Por ejemplo, hay personas que todos tenemos algo que queremos ocultar y eso es lo primero que ven las personas. Y entonces, cuando entramos en esa parte vulnerable, que es gestionar las emociones, dijéramos que más dentro hay aún, y que cuando hemos aprendido a gestionar esas vulnerabilidad que no nos gusta, hay una parte interior que es nuestra verdadera esencia. Entonces, cuando te muestras no solamente desde ese personaje público que te creas para sentirte seguro, sino que a las personas y muestras también tu parte vulnerable y tus emociones y todos tus miedos y tus inseguridades, eso al final te convierte en una persona más real y más igual que todos. Ahora, este encierro voluntario o no voluntario, sino impuesto, pero que voluntariamente nos obliga a tener que trabajar eso, nos obliga a ese viaje, a mirarnos dentro, a pensar, a reflexionar, a estar con nosotros. Y entonces, ese es un viaje que tiene dos cosas. Una, que hay que transitarlo, hay que llegar a nuestras emociones, a lo que nos duele, pero cuando nos llega lo que nos duele no es un viaje de solamente llegada, es simplemente un tránsito. Es decir, llegamos ahí para aprender, saber qué es lo que nos está doliendo y a partir de ahí estar comenzando. Nos estaban comentando, veo por ejemplo la pregunta de Luis Castillo, si hay formato en ebook. Hay formato en ebook, también lo podéis comprar en formato, bueno, podéis comprar electrónicamente y además se distribuye de forma gratuita, sin costes de traslado. Y Salva, bueno, me he pegado una charla tremenda de casi Bueno, 15 minutos, 20, así que si quieres ahora tomar el relevo. He estado hablando hasta ahora un poco de lo que era el proceso y de esa parte que yo hablé de ese viaje interior y luego como de ese viaje interior nosotros lo que hacíamos era al final dar una guía de 9 valores que son sobre los que pensamos que se está construyendo lo nuevo que viene, ¿no? Y a la gente que está haciendo la transición o no entendía muy bien que sirviera como guía como punto de apoyo, decía yo, para saber y tener claro hacia dónde moverte, ¿no? Al final que sean tus valores. Y a partir de ahí te cedo la palabra, aunque no me hayas podido escuchar y quizá nos vayamos a repetir en algunas de las cosas, ¿no? Salva. sí, perdonadme, pero esto del teletrabajo tiene estas cuestiones que de vez en cuando falla. Se ha vuelto a quedar. Salva, ¿estás? Se ha quedado bloqueado, así que vamos un poco voy a seguir. Si queréis voy a comentar cada uno de estos 9 valores porque yo creo que son interesantes. El primero es que la transformación digital va de personas, no va tanto de tecnología, sino que al final son las personas las que van a cambiar. Y sobre todo que la tecnología es divina, va muy rápido, pero hacer la transformación también obliga a lo que se llama el cambio de mindset, de mentalidad, de actitud. Eh, la tecnología irá de rápido lo que el hombre sea capaz de adaptarse con esa mentalidad a lo nuevo. Es decir, desaprender para volver a aprender.
ese cambio de mentalidad que ahora nos está trayendo y que tenemos que hacer deprisa y corriendo, es lo que va a permitir el desarrollo futuro de la tecnología. Luego hay que, en segundo lugar, decimos que el palo y la zanahoria casi nunca funcionan. Esto se refiere a que hasta ahora el oponente a la talentocracia, que era la meritocracia, se basaba en un sistema de recompensas, de premios y de castigos. Eso hay autores, y nosotros citamos a Daniel Pink, que sirve para sistemas repetitivos y manuales más propios de la era industrial. En una sociedad de servicios, eh, lo que premia es la motivación interna que viene por 4 factores. Las relaciones, que tú te puedas relacionar, hay un acrónimo que es muy fácil que significa RAM, relaciones, eh, autoría, M de mastering, de ser un máster, de ser muy conocido con ello, y luego A de, bueno, ahora no lo recuerdo exactamente, pero seríamos, dijéramos, lo que quería decir es que ahora la motivación que se busca es que tú estés motivado y que tengas un propósito para trabajar y entonces lo que estás haciendo te gusta y entonces eso es lo que va a permitir que casi el 85% de las personas que hasta ahora estaban cabreados con su trabajo vayan a trabajar felices. Para lograr eso, hay una cosa que nosotros llamamos el guardián de la misión, y es que todo lo que tú hagas sea para ayudar de alguna forma a la sociedad, que sea útil. Decimos también que a mayor apertura, mayor potencial de crecimiento. Cuanto más compartas, cuanto más colaborativo seas, mayor velocidad de crecimiento. Y eso lo estamos viendo estos días en los que hay mucha gente, muchas empresas de ingenieros que directamente lo que han hecho ha sido, oye, voy a dejar mi trabajo aparcado y lo que voy a hacer es intentar buscar soluciones para ayudar al personal sanitario que está desbordado y entonces se están inventando pues respiradores, están compartiendo toda la información y eso viene de ese principio, ¿no? De a mayor apertura, mayor potencial de crecimiento. En cuanto al liderazgo viene un nuevo valor y yo creo que va a ser el valor clave a partir de ahora, porque hasta ahora hemos estado buscando mucho el beneficio propio, pero lo que nos vamos a dar cuenta con esta crisis es que para ganar uno tienen que ganar todos. Si tú no ganas, yo no gano, en el sentido de que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser de forma comunitaria, es decir, si tú ganas, yo también voy a ganar. Y eso nosotros ahí hablábamos de una forma nueva de decidir, que es el consentimiento, en la que muchas veces no buscamos, en diferencia a la democracia siempre busca una mayoría y la mayoría siempre da perdedores y ganadores. Y entonces lo que hay que buscar es una forma de trabajar en la que todos ganemos, ¿no? Y entonces ahora ganamos mucho porque también está Salva ya con nosotros y si él también hace un intento por comunicar, cuando quieras nos comentas si estás disponible con ese halo que se te ha creado además. Bueno, bueno, he tirado la toalla con los ordenadores de sobremesa y los portátiles y me he ido al iPad, ¿no? No sé si esto aguantará o no aguantará. No, yo os decía, corroborando un poco lo que está contando Eduardo, ¿no? Que los paradigmas del liderazgo ya habían cambiado con la llegada de la sociedad digital, con los nativos digitales y con todas estas cosas, pero que quizás esas maneras de ver o de sentir las cosas no solo es un tema de tecnología, es un tema de cómo ha cambiado la sociedad a partir de la asunción o del uso de esas tecnologías, o de cómo el uso de esas tecnologías de alguna manera ha acelerado el cambio de la sociedad. Yo creo que la sociedad ya estaba cambiando y esto lo único que ha hecho ha sido, de alguna manera, exponenciar ese cambio. Pero la crisis que ahora estamos viviendo va a ser un factor acelerador aún mayor de esos cambios, ¿no? de los cambios de las creencias y de los cambios de los valores. Y cada uno de nosotros con nuestras creencias, pero también las organizaciones con sus propias creencias, son los que de alguna manera diseñan su futuro, diseñan su visión, su modelo de negocio, su manera de gestionar las cosas. Esos principios, esos valores son los que están dentro de la cultura social o de la cultura corporativa de las empresas y esa cultura corporativa es la que al final marca los procedimientos,
marca cómo deben de hacerse las cosas, etcétera. Y yo creo que ahora mismo hay tambaleadas dos historias que también están dentro de Talentocracia, porque Talentocracia tiene como seudónimo pues ese tema de la colaboración en la sociedad, en la nueva sociedad, que es el mantra que cambia las cosas, dejar de pensar en uno como el todo y empezar a pensar en el equipo o en las personas como los gestores de ese todo. Entonces, ahora más que nunca hay aflorado algunos principios que van a cambiar nuestras creencias de fondo, ¿no? Y eso va a transformar la sociedad y va a transformar también la manera de gestionar las empresas. Yo el otro día le decía a un amigo que vamos a tener que aprender dos grandes lecciones, ¿no?, de lo que está pasando. La primera lección tiene que ver con descubrir que lo importante son las personas y da igual que trabajen dentro de un recinto físico o fuera de ese recinto, trabajen con una tecnología o con otra. Por lo tanto, ese concepto de mandar la gente a casa a teletrabajar es un concepto de que al final lo que estás poniendo en primer lugar es el talento, son las personas y que por lo tanto estás asentando tu modelo de negocio no en tener una fábrica, una oficina en un sitio súper bien situado, etcétera, 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 sino que eso es superfluo. Realmente lo que está soportando tu negocio, tu empresa, tu aportación de valor a la sociedad y a los clientes está basado en esas personas que son las que están construyendo tu empresa. Y por lo tanto, eso va a generar seguramente más modelos de teletrabajo, más planes de contingencia donde el teletrabajo sea un ingrediente esencial, más concepto de funcionar con equipos a los que se le plantean objetivos, incluso ya no diarios ni semanales, sino quizás en unos escenarios mucho más amplios y que sean ellos los que los gestionen presencial o no presencialmente. Por lo tanto, va a ser un redescubrimiento a lo bruto de las personas que en muchas organizaciones ya se venía haciendo, pero en otras no se la esperaba, era un tema menor, era un tema secundario y que ahora se va a poner en primer lugar. Y la segunda lección que vamos a aprender de esta crisis es que debemos ser muy austeros, ¿no? La austeridad es esa regla que te lleva a dedicarte solamente a lo que es más esencial de tu aportación de valor. Yo el otro día decía, en plan tonto, que si mi modelo de coche que fabrico es súper estupendo, pero si al final lo único que de verdad aporto como valor diferencial es, yo qué sé, el cambio de marchas, pues me dedicaré a hacer cambios de marcha y todo lo demás lo subcontrataré a socios tecnológicos, a proveedores de confianza, a equipos que incluso puedan estar inicialmente dentro de mi empresa, pero que los puedo externalizar. Y realmente la estructura, cuanto más austera, cuanto más efímera, cuanto más severa sea, será más sostenible, será más eficaz, será más realista, mejorará en su competitividad, porque la competitividad la aportará cada uno de mis partners tecnológicos, de mis partners comerciales, de mis partners de servicio. Y yo me dedicaré solo a hacer algo que realmente hacer muy bien, que es el valor diferencial por el cual al final alguien compra mi producto y puede ser la imagen de marca, puede ser un componente, puede ser una relación o un modelo o un canal de comunicación que genere una experiencia de cliente muy potente, etcétera. Por lo tanto, la austeridad, el zapatero a tus zapatos y por el otro lado, el redescubrimiento, pero un redescubrimiento sentido, o sea, ya no por postureo, sino porque realmente se vea que eso es lo que va a sostener mi empresa, mi organización, de lo que son las personas y lo que la palabra persona traída al lenguaje del management es el concepto de talento, descubrir personas, retener talento, retener personas. Esa aportación de esas personas que realmente son la base del negocio es la segunda lección. Y sobre esos dos ejes yo creo que van a ir cambiando muchas cosas en la etapa que nos va a tocar vivir dentro de unos meses, que es la etapa de reconstrucción, la etapa post-crisis, la etapa post-pandemia. Y ahí tendremos que mirar con esos ojos nuevos. Tendremos que intentar descubrir diamantes en las personas, en los equipos, en la gente que hay a nuestro alrededor. Y no tanto en tecnologías, en metodologías. Todo eso al final me lo aportará un proveedor de servicio, un socio tecnológico. Y esa humanización, porque en el fondo esto se resume en una humanización de la organización,
nos traerá una sociedad también nueva y distinta, ¿no? Quizá esos valores que son secundarios aparentemente en el mundo de la empresa y son primarios en el mundo social, y en su visión ahora lo vemos, ¿no? La solidaridad, la colaboración público-privada, las donaciones, proyectos cuyo motivo, unas cosas hechas con independencia de que haya o no haya ánimo de lucro detrás del mismo, etcétera. Entonces, toda esa reconversión pondrá, por ejemplo, en el mundo de los inversores, en el mundo del crowd, en el mundo de los mercados financieros, muchos más proyectos basados en reglas o en parámetros sociales medibles, pero sociales, que en parámetros de rentabilidad, ¿vale? De rentabilidad económica. Y por tanto yo creo que todo eso va a hacer una sociedad distinta, no sé si mejor o peor, eso dependerá de cómo lo hagamos, pero desde luego una sociedad distinta y un modelo de liderazgo distinto. Y muchos de esos, digamos, recetas están en el libro de Talentocracia, muchos de esos elementos o lecturas que te llevan a replantearte o repensarte modelos de negocio, modelos de dirección, modelos de gestión de equipos, modelos de estimulación, modelos de llegar o de penetrar en tus clientes o en tus potenciales clientes. Todo eso de alguna manera estaba intuido, escrito, insinuado dentro de Talentocracia, y por eso yo creo que sigue siendo un libro muy útil, porque va a permitir, con la lectura de un libro de hace un año, pero con ojos de hoy y ahora, ir redescubriendo cosas que ya estaban anticipadas, que no le hicimos mucho caso porque quizás en ese momento parecía que las reglas de juego eran otras, pero que con ojos nuevos, con ojos de hoy, podemos encontrar recetas, estímulos, consejos, manuales, nuevos caminos para hacer cosas que pueden ser muy interesantes. Yo no sé, Salva, si después de esta introducción y de hablar, pues si hay personas que repetimos que quieren hacer algún tipo de preguntas o preguntarnos algunas cosas, pues pueden usar la parte de preguntas y respuestas o incluso en la parte de chatear. Pues aquí pues, las iremos leyendo y las iremos respondiendo. Nos preguntaban hasta ahora, Luis, si había formato electrónico. Hay formato electrónico que se puede comprar. También se puede comprar, digamos, en tiendas online, la de Editorial Colima, y dijéramos que no hay gastos de traslado, de transporte. Están incluidos en el precio. Y mientras abrimos, si queréis hacer algún tipo de preguntas, de comentarios, para que podamos hablar. Yo me acuerdo que la última conversación que tuvimos tú y yo es los momentos agradables que nos ha proporcionado este libro, ¿no? Que yo creo que son importantes, ¿no? No sé si a lo mejor quieres comentar esto, que a lo mejor a mí me pareció esa conversación que tuvimos en verano que fue bonita, ¿no? Por eso a lo mejor la podemos compartir, Salva. Pues nada, adelante, empieza tú y la continúo yo luego. Además tengo alguna anécdota que quizás también es interesante. A mí una de las mayores satisfacciones que me aportó el libro fue existe una iniciativa que se llama las lanzaderas de empleo, que son personas pues un poco que no tienen trabajo, y entonces las lanzaderas de empleo es que crean grupos, en primer lugar, para subirles la moral, para trabajarles y entre todos intentar buscar un trabajo y volver al mundo laboral. Y entonces, en una de ellas, compraron el libro y entonces cada semana se iba leyendo el libro, cada uno de ellos, y luego hacían la puesta en común. Y entonces me pareció muy bonito porque el libro, a estas personas que estaban desempleadas, que necesitan mirar el mundo con nuevos ojos, es lo que les proporcionó. Y entonces a mí me pareció como, para mí fue un regalo, y se lo comenté a Salva, digo, qué bonito, ¿no? Que por lo menos este trabajo que has hecho, que luego hay gente que ves que lo han trabajado y que ha tenido sus frutos, ¿no? Que no solamente ha sido una herramienta de lectura, de un viaje que te acompaña, sino que también te ha permitido encarrilar tu vida laboral, ¿no? Y no sé, Salva, cuenta la tuya, que yo creo que es bonita también. Yo simplemente esas anécdotas gratificantes como la que cuenta Eduardo, ¿no? Yo recuerdo y le doy mucho las gracias a un CEO de una compañía tecnológica, de una de esas 2 o 3 grandes compañías tecnológicas españolas,
que un día me dijo que no solo tenía mi libro, sino que además se había leído mi libro. Entonces me lo sacó de la estantería y lo vi enormemente trabajado y subrayado con distintos colores. Al día siguiente le pregunté a una persona de su equipo, de un nivel muy inferior, un directivo medio, por decirlo así, le dije, oye, la verdad es que no sé si lo hizo por quedar bien conmigo o por qué, pero el CEO de tu compañía, el presidente de tu compañía, me enseñó mi libro, que yo me imagino que se lo había regalado en algún congreso de Ecofin o en la entrega de premios de Ecofin, junto a otros libros que regala a otras personas, pero me lo ensayó muy subrayado y tal. Eh, esto lo hizo para quedar bien conmigo y tal. Y me dice, no, Salva, esto nos ha estado machacando y cada semana le hacía una foto a un párrafo distinto de una página distinta del libro y nos lo enviaba por WhatsApp a todo el equipo directivo de la compañía. ¿Vale? Entonces, ha sido como el libro de recomendaciones, como la Biblia que iba leyendo cada semana y nos iba mandando un mensajito. Tenéis que hacer esto porque fijaros. Y nos mandaba una foto del libro, ¿no? Bueno, si a alguien le ha servido, si a alguien le está sirviendo y si a alguien le puede aportar un valor a nivel de estímulo, de recomendaciones o de quizás cosas que tiene interiorizada y que ya lo piensa él, pero refiriéndolo a un tercero que lo cuenta, que en este caso somos nosotros, pues también bienvenido sea, ¿no? Yo lo agradezco mucho porque al final lo que persigues con estas cosas no es tanto el éxito o la fama, que no lo vas a alcanzar, sino el que de alguna manera capilarmente a personas o organizaciones le puedan ayudar, ¿no? Y este es un caso de ello y no es un caso teórico, es un caso que yo me lo encontré casi de refilón, de rebote, y por eso quizás pues tiene más valor para mí, ¿no? En lo personal. Vale, estaba mirando las preguntas de momento, pues bueno, está el comentario de Marta Prieto que dice excelente mensaje y de plena actualidad de dos grandes autores y profesionales. Te lo agradecemos, Marta, y os recordamos, si queréis algún tipo de pregunta o que hagamos algún comentario, lo podéis hacer a través de lo que es la parte de preguntas y respuestas o a partir del chat, ¿no? Estoy mirando la parte de preguntas de chat y de preguntas y respuestas. Ahora mismo estaba mirando, pero no veo ninguna. Yo quizá, por añadir a todo lo que ya hemos comentado, que es muchísimo, hay en la parte final un capítulo que escribimos a medias, que lo llamábamos recomendaciones finales. Por un lado, partíamos de la base de que ahora mismo a todos esto del teletrabajo, nosotros ya lo anticipábamos, nos obliga a todos a ser líderes. Antes teníamos al jefe que nos decía lo que teníamos que hacer, pero cuando estás tú en tu casa, tú eres el que te tienes que obligar y te tienes que convertir en tu propio líder. Y entonces dábamos como una serie de pequeñas píldoras para hacer nacer el líder que llevas dentro, y Salva también dio en su momento sus pequeñas píldoras para liderar. Y luego, por último, invitamos a una selección de autores también muy conocidos sobre el liderazgo para que acompañaran y nos dieran la visión. No sé si eso a lo mejor, Salva, lo quieres comentar también, que es una parte final que también es un regalo, ¿no?, al libro y como complemento a todo lo que comentábamos. Sí, al final cuando estás escribiendo algo en la soledad de tu habitación, especialmente en horas nocturnas, que era cuando por lo menos yo he escrito el 90% de los textos o de las revisiones de los textos o de las nuevas aportaciones a los textos, siempre te queda la duda de si lo que estás contando es demasiado conocido o al revés, estás fuera de la realidad. Y por eso hicimos el esfuerzo de pedir a autores reconocidos, prestigiosos, que nos leyeran el libro y que también nos aportaran una pincelada respecto a lo que ellos entendían de lo que era la talentocracia o de las recomendaciones que se podían dar a un líder joven o a un líder que quería reinventarse respecto a ese concepto de poner al talento, a la persona en primer lugar, y a partir de ahí generar tu propia manera de actuación, ¿no? Tu propio liderazgo. Y la verdad es que con ese ejercicio descubrimos que muchos autores, que a todos aquellos a los que les pedimos que hicieran esta reflexión, pues les pareció muy oportuno no solamente lo que contábamos, sino sobre todo el formato pedagógico en el que lo contábamos, y pusieron esas pinceladas finales, ese rosario final de perlas que viene al final del libro,
con esas perlas de especialistas que dan una visión en una página, en 2 páginas, en media página, de un añadido más que creen que quieren de alguna manera enriquecer el contenido del libro, o que quieren destacar o reseñar una parte que ya está contada en el libro, pero que ellos quieren contar con ojos o con lectura nueva. Y además lo que nos decían es, hombre, nos ha gustado que es una lectura provocativa, ¿no? Es decir, no deja indiferente. Cuando lo lees, estás obligando al que lo lee, primero, entre comillas, a sonreírse, y en segundo lugar, a repensárselo, ¿no? Porque al final, y es una expresión que hemos utilizado muchas veces cuando nos han preguntado, lo que estamos contando son cosas que quizás todos ya hemos visto o vivido muchas veces, pero que nosotros de alguna manera nos hemos movido dentro del patio de butaca y del escenario intentando contar cosas que vemos o vivimos a diario, pero mirándolos con ojos nuevos, mirándolo desde el back office, mirándolo desde la primera fila, mirándolo con perspectiva desde el final de un pasillo. Y al ver las cosas contadas de manera distinta, con ojos distintos, en algún caso con algo de conceptuación, en otros casos con algo más de poesía o de reflexión, al final empiezas tú mismo a descubrir que eso que estás acostumbrado a mirar, lo puedes mirar de una manera distinta. Y ese ponerte las lentes para mirar una cosita que nosotros contamos de manera provocativa, que es distinta, al final esas gafas te sirven para pensar en tus propios recuerdos y en tus propias experiencias y empezar a revisar todas las cosas con esas gafas, que es una manera distinta de pensar, desde el patio de butacas, desde dentro del escenario, desde los focos o desde el control de mezclas, ¿no? Entonces, es un ejercicio que no solo sirve para leer el libro, sino para, en esos momentos de reflexión, en las famosas 3B, ¿no? Cuando uno está en esos 3 momentos de reflexión del día, que es cuando va al trabajo en el autobús, o cuando está en el baño en la soledad, o cuando está en la cama dándole vueltas a lo que ha hecho en el día o a lo que tiene que hacer porque se ha despertado temprano. En esos momentos de reflexión, estas maneras, estas gafas de ver las cosas distintas también aportan. No solamente es lo que contamos, sino la manera que hacemos que muchos lectores hayan repensado cosas que le pasan en el día a día porque se han puesto las gafas de mirar las cosas distintas, que es Talentocracia. Hay una pregunta de Luis Castillo y nos dice: estoy leyendo Los imprescindibles del management, escrito por Salvador, y es aplicable la anécdota que acaba de contar, el de Talentocracia, y nos pregunta ¿hasta qué punto tiene conexión con este libro? Desde luego lo que estáis comentando me motiva mucho para leerlo. Gracias. Gracias a ti, Luis, por la pregunta. Yo creo que nos quedan ya como muy poquitos. Podemos hacer una respuesta breve, y quizá para que luego este vídeo se pueda ver en las redes y se pueda compartir, para ajustarnos a los plazos. Si quieres, haces una respuesta rápida, Salva, y la cerramos. respuesta es muy breve. Son 2 libros totalmente distintos. Talentocracia es un libro de liderazgo personal que tiene 3 autores, Eduardo, yo y cada lector, que al final del libro, en una especie de cuaderno de campo, tiene que recoger esos pensamientos sugeridos o esas metodologías que proponemos, etcétera, y construirse cada uno su modelo de liderazgo. Por lo tanto, es un libro de alguna manera de autoayuda, de formación y de construcción de su propio modelo de liderazgo. En Los imprescindibles es una sugerencia, es un selectivo que hago de 20 autores, 10 nacionales y 10 internacionales, en el cual de alguna manera lo que hacemos es aconsejar gurús que pueden ayudar cada uno en el perfil de actividad en el cual desarrolla su actividad en el mundo de los recursos humanos o de las finanzas o del marketing o de la comunicación o de lo que sea, y por tanto es una sugerencia de autores. Es verdad que los autores españoles que ahí se recogen son algunos de los autores a los que les pedimos en el libro de Talentocracia que nos contaran su visión en esa parte final de la que hablábamos antes de yo, que en ese corolario final, pues de alguna manera hablan de la visión del talento y del humanismo en la empresa, de la talentocracia, bajo su óptica. Ese es el único nexo de unión, que hay algunos autores que se repiten en la parte final de Talentocracia, pero el objetivo es distinto, ¿no? Los imprescindibles del management es un libro muy de divulgación, de sugerencia de autores y de acercamiento del mundo del management a lectores no habituados,
y Talentocracia es un libro para fabricarse interiormente cada uno su propio yo, su propio modelo de liderazgo, ¿no? Pues esperamos, Luis, que esta respuesta te haya valido. Yo creo que simplemente, pues eso, recordar el libro Talentocracia, que en el fondo no deja de ser una guía. Poníamos al final, ¿quieres hacer salir el líder que llevas dentro? Pues el libro lo presentamos una guía para tal cosa. Y entonces el subtítulo era El poder de la colaboración. Pensamos que en el momento actual sigue estando de plena actualidad y esperamos que todas las claves que dimos, si las queréis aprovechar ahora este momento o lo veis este vídeo después en las redes sociales, pues lo aprovechéis, o sea, os sirva como lectura para recomendar. Yo no sé si a lo mejor, Salva, quieres añadir algo ya para cerrar. No, simplemente dos pinceladas. Uno, si habéis visto el formato, tiene pinta de cuaderno de trabajo, con bolígrafo incluso en la portada. Ese es el concepto. Es un libro para subrayar, para tachar. Si algo te incomoda o no te gusta, tienes permiso de Eduardo y mío para que arranques las páginas. Lo importante es que lo trabajes. Pero lo importante es que lo reescribas al final haciendo tu propia lectura y tus propias recomendaciones. Hay cosas que te servirán de lo que verías en el libro, hay otras cosas que te inspirarán, cosas distintas que serán las tuyas, y hay metodologías o conceptos como la sociocracia o algunas metodologías de las cuales le encanta a nuestro amigo Eduardo Toledo, como jugar con los legos y con los pitufos para formar y hacer co-creación y reinvención de cosas, pues todo eso es importante, ¿vale? Y la segunda cosa que quiero destacar es que este libro está de plena actualidad hoy y ahora, porque su objetivo es ayudar a repensarte tu lector, qué es lo que haces a diario y cómo gestionas tus equipos, empresas, organizaciones o lo que sea. Y en ese repensar vamos a crear una nueva sociedad post-crisis dentro de unas semanas, quizás dentro de algún mes. En ese nuevo mundo es importante tener nuevas ideas y un nuevo modelo. Este libro te ayudará a repensarte eso que está pasando hoy y ahora, eso que vamos a vivir en las próximas semanas y a recrearte tu propio mundo, porque todo lo que ahí se cuenta está de plena actualidad y sirve para repensar qué es lo que estamos haciendo hoy y qué es lo que tenemos que hacer mañana para reconstruir este país y el mundo, ¿no? Hay una última pregunta, dice Rosa del Rey. Muchas gracias por la información, todo ha cambiado y nuestro talento será lo que nos haga triunfar personal y profesionalmente. Ese yo creo que es el mensaje del libro y no sé, yo en este momento creo que poco añadir más. Si queréis, terminamos por motivos de tiempo la grabación y podemos seguir, Salva. Nada, oye, pues nada, dar las gracias a todos los que han tenido paciencia para escucharnos. A mí por ser el fantasma de la ópera que ha aparecido, desaparecido varios momentos por los problemas de un exceso de teletrabajo que obliga a que en algún momento se caiga la wifi. Pero bueno, yo creo que más adelante, tomando un café, volveremos a dar una charla de este tipo, más proactiva, más que intervenga la gente y contándoos que se ha reinventado un nuevo modelo, que ese nuevo modelo está pensado en las personas y que en ese nuevo modelo de hacer las cosas, Eduardo Toledo y yo hemos puesto nuestro granito de arena, pequeñito, pero nuestro granito de arena. Espero que de su lectura aprendáis y os sea útil. Sobre todo la palabra es utilidad y reinventarse. Muy bien, pues muchas gracias, Salva. También agradecer a la editorial Colima que nos dio el soporte para poder trasladar estas ideas y de nuevo a Marta y a Lucía y a Rocío y a todas las personas de la editorial Colima con las que hemos estado trabajando, de que hayan hecho este trabajo realidad, esta iniciativa, y a todos los que veáis este vídeo, habéis estado presentes viendo este vídeo o lo podéis ver luego después, pues un poco recordar Talentocracia, que lo podéis comprar electrónicamente, en formato electrónico, y también lo podéis comprar en la tienda virtual, que os lo van a traer a casa estos días sin ningún tipo de coste en el transporte. Eduardo, yo creo que para finalizar y para ser disruptivos y distintos, le vamos a dar un aplauso a Marta Prita y a todo el equipo de Colima, pero también ella especialmente a todos los lectores por el trabajo que hacen leyendo y reinventando nuevas empresas y nuevas personas. Así que un aplauso, que está muy de moda, pero creo que en estos momentos aplica. Un aplauso a los lectores.
Muy bien. Muchas Gracias. gracias. Gracias.